En el latido de hoy, Bogotá, pasión y talento en cada jugada. En 2021, el IDRD organizó el primer torneo de fútbol femenino en Bogotá, en el que Future Soccer se coronó campeona. En 1968 se creó la Liga de Fútbol Femenino de Bogotá, un momento clave para el desarrollo del fútbol femenino en el país. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a El Latido, este espacio donde sentimos los movimientos del corazón de nuestra ciudad, nuestra Bogotá. Y ustedes de pronto no lo saben porque pareciera un rumor de algo que sucede en otras regiones. Pero sí, en Bogotá, además de adorar al deporte llamado deporte rey, el fútbol, gracias a la afición que tienen sus dos grandes equipos, pues hay un movimiento de mujeres que juegan fútbol. Bogotá es un semillero, es la capital de aquellas mujeres que después de la cantera se convierten en profesionales del fútbol colombiano, ese del que por suerte hablamos tanto hoy en día. Para que nosotros aquí en El Latido comencemos también a hablar de este deporte, pero desde la visión de las mujeres, tenemos a dos invitadas muy especiales y se las voy a presentar. Por acá está Ana María Goretti Arenas Franco. Ella es futbolista y es entrenadora. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y al lado de Ana María está Manuela Costa, quien es futbolista profesional. Bienvenida igualmente. Muchas gracias. Qué maravilla poder tenerlas aquí, en especial porque quiero comenzar por una pregunta que siempre me ha causado un cierto malestar. Más que una duda, es un malestar. Y es, ¿por qué le decimos al fútbol practicado por mujeres fútbol femenino? Si es que el fútbol sigue siendo el mismo juego. O sea, es que lo practican las mujeres y lo practican los hombres, pero el juego con sus reglas y con todo, a pesar de que en algún momento de la historia se quisieron cambiar las reglas y hasta a las mujeres se les hacía usar otro tipo de zapatos que no fueran guayos, pues sigue siendo el mismo fútbol, el mismo juego. ¿Hay una diferencia real que debamos empezar a entender y a adoptar los bogotanos y los colombianos en general? ¿Quién quiere responder? Yo creo que además, Manuela, desde la narrativa, esa ha sido una gran discusión. Al final, dentro de lo femenino y lo masculino, si me lo preguntas, creo que la importancia de nombrar a las mujeres es visibilizarlas desde un rol que, como lo dijiste bien, tradicionalmente no era ni siquiera permitido. Yo pues siempre lo digo, María y yo tuvimos el privilegio de jugar juntas, a pesar de nuestras diferencias visibles de edad, pero jugamos juntas en un contexto donde ser mujer y jugar fútbol era casi que un pecado. En los 90, lo decías ahorita, visibilizarlo creo que ha sido un camino a la reivindicación, pero es un camino que se queda corto, más allá, muchas mujeres hoy tenemos la conversación, fútbol practicado por mujeres o el fútbol femenino, creo que trasciende la conversación. Creo que lo que hay detrás en las garantías es un poco más relevante cuando empezamos a exponer las realidades. Hablaste de la historia, el fútbol femenino tiene más de 128 años de historia. De hecho, éramos tan exitosas que en el marco de 1894, no aquí en Colombia ni en Bogotá, porque acá llega un poco más tarde, sí, en 1991, pero cuando éramos tan exitosas generábamos ganancia incluso para los heridos en combate. Es decir, claro, era un escenario supremamente rentable si lo pusiéramos en un contexto no de caridad. Eran tan exitosas que los alemanes decidieron prohibir a las mujeres jugar fútbol, ¿no? Sí, eso es parte de la historia que siempre buscamos contar. En 1971, cuando se acaba un poco en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se reincorporan los hombres, que ahí sí vale la pena hacer la conversación entre los hombres y las mujeres. Y sí, lo ampliamos porque hoy la conversación es mucho más amplia, personas no binarias, pero cuando los hombres se reincorporan a la población civil, el fútbol fue un mecanismo para reivindicar su masculinidad. Por eso las mujeres fuimos vetadas durante medio siglo. 50 años pasaron para que volviéramos a tener la oportunidad de jugar en esos paradigmas que decías, que no solo nos pasó en el fútbol, porque creo que lo ampliamos al deporte. La primera maratonista, Keith en Switzerland, lo decía, el misterio o el mito tal vez que había en su época era que las mujeres, si corríamos maratones, se nos caían los ovarios. Fue el mismo con el fútbol, incluso hoy. De hecho, creo que
irónicamente hemos lanzado muchas campañas que reivindican lo que es femenino y masculino cuando se afirma juega como niña o patea como niña. Claro. Y decimos, pues qué maravilla que juegues como niña y patees como niña, porque no es un escenario de debilidad, sino es un escenario de fortaleza. Bueno, pues Ana María, yo iba justamente a conectar el tema del que estábamos hablando con una pregunta, y es que en medio de ese voto positivo o negativo que ha dado la sociedad y que siempre, a pesar de lo evidente o de lo no tangible, ha estado en contra de que las mujeres hagan parte del juego, del fútbol, ¿no? Del rey fútbol, de hecho, masculino, el rey fútbol. Tú eres, además de futbolista pionera, entrenadora. Y uno se pregunta, y ahora vamos para allá, en este auge del fútbol femenino en Colombia, ¿dónde están las entrenadoras de los equipos? Porque no hay directoras técnicas, por ejemplo, en las selecciones o en los equipos o en las canteras. Háblanos desde esa posición, por favor. Bien, de pronto porque siempre fue dirigido por hombres. Yo digo es por el patriarcado y por el mismo medio machista, porque de pronto ese conocimiento, y uno mostrar el conocimiento, desde aquel momento solo había una mujer, en este caso la profesora Miriam Guerrero. Ella fue una de las inspiraciones para hacer hoy en día de pronto lo que nosotros somos, porque nosotros empezamos como jugadoras, futbolistas, y a empezar a representar el fútbol bogotano, que muchas cosas nos ha dado bonitas, y tener ese reconocimiento. Entonces, desde el punto de vista formativo, fue la única que en aquel momento nos inspiró, ahora muchas para seguir. Habían más, claro, profesoras de los colegios, de educación física, pero en ese rol que es entrenador deportivo o entrenadora deportiva, en la dirección técnica de fútbol yo me gradué como en el 2010, 2011, y sacó el programa, fue el SENA. Claro, y es que cuando uno escucha el nombre de Miriam Guerrero, tiene que empezar a ir un poco más atrás, y a todas estas mujeres que, por ejemplo, en el Valle del Cauca en el 48 empezaron a jugar, ¿no? Y era casi como, a ver, voy a decirlo y suena horrible, pero era como un espectáculo, algo a lo que nadie le paraba mucha atención, porque pues era como una cosa, es más, la gente iba casi que a reírse un poco de ver que llovía las críticas. Exacto, no tenían las capacidades de los hombres para jugar. ¿Cómo es que de ahí, del 48 y de Miriam Guerrero y de tu deseo justamente en una época en la que era todavía más difícil tomar la decisión, llegamos a la profesionalización? ¿Y cómo está realmente esa profesionalización? Porque volvemos al mismo tema. ¿Cómo es que no hay entrenadores o directores técnicos en nuestra selección? Qué pena, pues, pero me voy directo a lo que me causa duda. Por lo mismo. Sí, entonces, yo creo que al final el fútbol siempre ha sido un escenario de muchos poderes. Y nosotras pues nunca estuvimos inmersas en ese poder, y esa es una realidad que hasta hoy creo que empezamos a reconocer. Hablabas ahorita de Miriam. De hecho, Miriam tuvo que salir del país, irse a jugar a Rusia cuando aún era la Unión Soviética, porque pues aquí no había oportunidades. Y fue esa primera entrenadora en 1998, y cuando la sacan de la selección, porque ella llegó a ser asistente técnica de una selección de mayores, y pues la sacan, ella no entiende las razones de su salida, que creo que a muchas, y lo digo, el fútbol no solo es ese rey deporte, el opio del pueblo, sino a nosotras ha sido de odios y amores. Ella de hecho lo expresaba, que le dolió durante mucho tiempo, y hasta ahora, muchos años después, ha recibido ese reconocimiento pues de una trayectoria que nosotras, la generación de las superpoderosas, las personas creen que nosotras abrimos las puertas del fútbol femenino, y la verdad es que las puertas la abrieron pioneras de esa época, como Ruth, como Liliana en Antioquia, como María Margarita también por allá, como Luz Estela en el Valle, que la estabas nombrando. Y cuando nosotras recibimos unas puertas abiertas, porque en Bogotá tuvimos un fenómeno muy particular, y es que las canteras de lo que hoy mencionas ya está cambiando. Yo creo que hoy la conversación es distinta, y uno también pues no puede ser tan mezquino. Lo que pasa es que esto es un proceso, ¿no? Las canteras hace algunos años, en mi época, cuando yo arranqué a jugar fútbol hace 30 años, las habían creado las mujeres que no tuvieron oportunidades.
Es decir, cuando hablamos, la formalización sea en 1991, pero pues la historia, de hecho hubo un torneo antes de la liga profesional que lo organizó Café Águila Roja. Torre Café Águila Roja fue el primer patrocinador, un privado, porque esto no lo hizo el sistema. El fútbol sigue siendo igual privado, que eso es algo Sí. que... Pues en nuestro país sí. En el mundo, porque la FIFA es una entidad privada. Sí, pero hay selecciones que pertenecen al Estado. Digamos que las federaciones son privadas, pero eso que acabas de hacer es una gran acotación a entender que este es un deporte que uno diría le pertenece al pueblo, porque cualquiera podría practicarlo, pero realmente es un deporte privado. Es decir, el deporte, el fútbol como industria es privada. Por eso la discusión de cambiar los juegos de la selección de Barranquilla a otras ciudades del país, pues tiene unos intereses muy particulares porque pues evidentemente hay detrás la industria privada. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. Sigue con la historia, por favor. No, y en ese proceso quienes nos permitieron estar fueron mujeres a quienes no se les abrió las puertas. En Bogotá tuvimos una referente muy importante que se llama Patricia Vanegas. Ella sigue viva, de hecho hizo parte de la Selección Colombia en su momento. Y a mí hoy entiendo en retrospectiva, digamos, los esfuerzos que hizo, porque hoy es mucho más sencillo, lo decías Margarita, salir a buscar un patrocinio, porque es un tema que mediáticamente ha cobrado mucha fuerza, que ya no se entienden desde la caridad, sino tal vez ya uno llega a una organización desde un escenario de marketing o mercadeo y no responsabilidad social. Y eso es un cambio muy interesante en las dinámicas, porque qué berraquera que al final nos vean como un producto. Que nos echen palo, que nos cuestionen, pero que al final sea un producto. En ese momento Patricia crea un club que se llama Internacional de Bogotá. Por eso contaba que María y yo jugamos. María yo creo que tenía por ahí unos 25 años y yo tenía por ahí 10. Y competíamos porque en ese momento no había categorías. Es decir, no éramos pocas mujeres jugando, pero las posibilidades eran muy pocas. Hasta los 13 años yo jugué con hombres. Y es un escenario común. Hoy lo agradezco porque pues, al final nos permitió desarrollar otras habilidades técnicas, pero en términos ya, en un contexto social, cuando ya no hay más equipos, cuando ya no puedes competir, es cuando empiezas a evidenciar que evidentemente pues, hay una brecha. Ese equipo fue supremamente exitoso, nos permitió ir a muchos lugares que creo que en otros escenarios no hubiéramos podido hacer, porque yo también lo digo abiertamente, claro, mi conversación no es la conversación de la federación de hoy, pero yo nunca usé un uniforme que me quedara a mi talla. Nunca. No como un escenario Es decir, malo. más grande. Siempre. Claro. Casi siempre. Porque compartíamos, cuando estuve en Selección Colombia y en Selección Bogotá, todos los uniformes lo compartíamos con una categoría masculina que era la sub-20. Y todos los uniformes, jamás nos quedaron los uniformes. Terminábamos un torneo, terminábamos alguna competencia y todos eran compartidos. Ajá. Entonces, esos son de pequeños detalles porque alguien dirá, ve, pero ¿qué importa una camiseta, una pantaloneta? Pero al final de las garantías que había detrás. Claro. Hoy las condiciones a nivel federativo han cambiado. Yo, pues digamos que quiero decirlo abiertamente porque hace algunos años creo que nos dimos más allá de lo bélico de la palabra lucha, pero sí una batalla interesante en decir aquí estamos y queremos hacerlo bien. ¿En qué momento esto hace clic? ¿Cómo empieza a funcionar? Y, por ejemplo, ¿cómo eran las condiciones cuando tú estabas jugando? Solo se hacía de corazón. Okay. Trabajamos cada una en sus respectivos lugares y posiciones y cargos, porque ya las jugadoras eran de universidad y de esa manera, ¿en qué momento nosotros entrenábamos? Era de noche. O sea, había que sacar a los niños por la mañana, ir al trabajo, después volver, no sé qué, encargarse de las tareas e ir al partido, Es a jugar, correcto, a entrenar. para preparar, porque cuando Okay. nosotros empezamos era así. Entonces, cuando yo llego a Bogotá, más o menos a los 18 años, ya soy hija más de 30 años y de verdad me lo ha dado todo. Entonces, sí, y nosotros para llegar al club, que eran muy pocos, porque realmente no había, lo que dice Manuel es cierto, no habían, entonces estaba la escuela de fútbol Vida, y a partir de ahí fue que comenzamos a visionar un poquitico, pero era convencida a nosotras, porque el vecino siempre nos criticaba. A donde íbamos siempre era la Marimachas, crítica. ¿no? Todo era, o sea, a improperios, malas palabras. El tema es que nosotros estábamos convencidas de lo que nosotros íbamos a entrenar, quitábamos tacones de las oficinas o suadero, nos cambiábamos en el bus y llegábamos a entrenar. Trabajamos y lo que trabajamos era para el transporte, o muchas veces hasta los entrenadores o la entrenadora nos daban para el transporte, porque muchas niñas no lo tenían, no tenían nada, pues, ni los guayos eran grandes, uno se caía, se paraba, se raspaba y demás, y hasta que ya con el tiempo uno ya tenía posibilidad de pronto
de conseguir unos guayos cómodos para jugar. Antes Pero de ir al tema de la cantidad de niñas que son parte del semillero en Bogotá, yo quisiera que Manuela nos terminara un poco de completar lo que nos estaba diciendo Ana María, pero desde la perspectiva de las chicas superpoderosas. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo son las condiciones en este momento? Porque es que la verdad, hay que decirlo, y no voy a decir nombres, pero hace apenas unos años escuchamos unas declaraciones completamente degradantes que nadie quiere repetir, por supuesto, ni tener en el imaginario, en la memoria, ¿no? Sobre lo que era tener a mujeres en los equipos profesionales. ¿Cómo es ahora esa condición, no solamente la del trabajo, la económica, sino la percepción? La gente está yendo a los estadios a ver los juegos de las mujeres. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Y antes de, ¿qué camino hay que seguir abriendo? ¿Qué falta por hacer? Yo creo que hemos hecho dos cosas muy bien. La primera y es lograr los resultados, pues porque al final el fútbol sigue siendo resultadista, y eso pues puso la conversación un poco más álgida. Es decir, que desde yo creo que el Mundial de Nueva Zelanda, donde fuimos subcampeonas, sub-17, ahí la cosa empezó a cambiar. Es decir, empezó a tener como un foco mediático. Dos, lograr, que acabas de decir, Margarita, para mí todas las salidas en falsos de quienes hoy toman las decisiones han sido una gran oportunidad. De hecho, las palabras de Álvaro en su momento, y de quien hoy descansa en paz, nos permitieron llevar a cabo una denuncia colectiva, que dimos esa batalla en el 2018, cuando pues afirmaban que era un cultivo de lesbianas toma trago. Creo que hoy lo deberíamos visibilizar sin ningún tema, porque me encanta en el marco de Gisette Pelicot que pasó ahorita, que la vergüenza es de ellos, no nuestra. Sí. Y eso nos permitió sistemáticamente llevarlo a la Corte y mostrarle a la Corte que eso no eran unas palabras y unas declaraciones aisladas, sino que en nuestro escenario sistemáticamente había una discriminación. Más allá de un escenario igualitario, porque eso jamás es lo que hemos pedido, porque también hay que reconocer un poco la historia, siempre buscamos condiciones equitativas. Hicimos cosas bien, y es que creo que fue prepararnos para un discurso que no fuera bélico, sino coherente. Y si me lo preguntas, creo que estamos haciendo algo mucho mejor. El fútbol practicado por mujeres o el fútbol femenino es un tema que hoy es muy rentable a nivel mundial. De hecho, la camiseta más vendida en la historia del mundo fue de la selección norteamericana en el 2019. Eso quiere decir que nosotras sí teníamos la posibilidad de vender un gran producto. Cuando llevamos esa conversación un poco a la de mayor, y es, creo que lo que menciona María, nos encontramos con una gran barrera. Porque la gente sí está yendo a los estadios, si me lo pregunta la gente, sí está yendo a los estadios, está acompañando a sus equipos, está empezando a exigir, porque antes poníamos la responsabilidad solo en los dirigentes. Tiene una responsabilidad muy alta, sí, por supuesto, y no hay que eximirla en la gestión de los recursos, porque la gran excusa ha sido que el fútbol femenino no tiene recursos, y la verdad es que siempre ha habido recursos. Lo que pasa es que ha faltado transparencia y gestión. Yo amo Bogotá y siempre lo he dicho abiertamente. De hecho, solo jugué en equipos capitalinos, en Equidad, Santa Fe, en Millonarios, y creo que los equipos en Bogotá lo están haciendo bien. Cumplen sus contratos, cumplen sus garantías, entregan su indumentaria, aseguran la infraestructura, tienen las pólizas de salud, porque el fútbol es un deporte de contacto. Hoy todavía nos falta algo importante, y es que se termina una liga profesional y no sabemos con certeza cuándo va a arrancar la siguiente. Entonces, también comparto que los equipos es más o menos un tiro al aire de seguir manteniendo unos contratos, un proceso sin saber cuándo arranca. Claro, pero digamos que en esa medida los avances son gigantes, son enormes, los pasos son enormes, y también por eso hay tantas niñas que tienen la ilusión de poder finalmente practicar el deporte que les gusta, no el que les toca. Yo quisiera hacerles a las dos una última pregunta para ir cerrando, y de manera muy concisa quisiera que me contaran ustedes qué falta por hacer, que es mucho, pero por eso les digo de manera muy concisa, y por qué en el resto del país tenemos esa idea de que en Bogotá pues pasan cosas con el fútbol femenino, pero es que realmente Bogotá es una gran cantera del fútbol femenino. ¿Por qué?
Entonces, esas dos preguntas para que me las contesten, por favor. ¿Quieres arrancar? Bien, no, agradecerle enormemente de verdad es a los colegios. Primero a los padres de familia que los llevan a estudiar a los niños, a las niñas, y los colegios les permite también, no era como antes que a veces perdían las niñas sus clases y demás para participar en los entrenamientos en ese proceso, porque como bien viene siendo cierto, no había un proceso, pero las niñas querían jugar. Pero de esa época siempre los colegios no están de pronto un cero a la izquierda, sino que es la cantera para que lleguen a las escuelas de formación, luego a los clubes y luego a las ligas, para que sean vistas para una selección Bogotá en cada una de sus categorías, infantil, prejuvenil, juvenil y la sub-20, sub-23 más o menos, que hoy en día ya igual también pues nuestros dirigentes dijeron que ya después de uno de 30 años ya no puede volver a jugar, sino muy poquito, pero tienen grandes condiciones de 30 a 40 años inclusive, pues para dar ese reto y ser como la imagen o la inspiración para muchas niñas. Entonces, por eso queremos mucho a Bogotá, porque en todos los lugares que yo he recorrido en esa formación, llevando nuestra conocimiento, mostrar el conocimiento, que otras personas también nos dejaron ese legado, y así sucesivamente es lo que nos lleva a seguir trabajando y tener más responsabilidad, más compromiso, y la pasión que tienen estas niñas y los padres de familia que hoy en día las apoyan, las llevan, no en el mismo número que a los niños iba el abuelito, todos. En la niña por ahí la hermanita o la persona que esté más cercana, la que la lleva al entreno, pero ya se ve ese proceso, y Bogotá es agradecerle de verdad a los colegios primeramente que les permiten llevar equilibrado deporte, y ahora en todos los institutos también hace ese apoyo, tanto de detección de talentos, por decirlo así, que es muy bueno para llegar al alto rendimiento. Claro. Y qué bueno que les sostengan esa preparación, porque finalmente tanto los los formadores se nutren, y uno sin los niños, sin las niñas, esto no sería posible. Claro. Y nosotros nos invita más a prepararnos mucho más, a estar actualizados todo el tiempo para llegar a hacer lo que hoy en día estos niños, estas niñas quieren ser, representar a la ciudad, porque antes que hacían las niñas se iban para fuera de la ciudad. Ya cuando llegó el fútbol profesional a Colombia, ya retornan a demostrar esas habilidades, porque por ejemplo en nuestro club pasaron más de 200 jugadoras, o siguen pasando, y ya, o sea, sería irresponsable de no nombrarla toda, pero todas se merecen de verdad ese reconocimiento, que nosotros dejamos esa semillita para que sigan creciendo. Y las niñas hoy en día se han retirado, por ejemplo, Oriánica Velázquez, ella se retiró y está dirigiendo en Estados Unidos también una academia. Paola Sánchez estaba jugando en la Equidad, se retiró y ahora la tienen dentro del cuerpo técnico de Seguro de la Equidad y en la parte formativa. Entonces es muy importante que las niñas que por sus lesiones y demás, sacarlas del fútbol profesional, no, son las llamadas a que den, así como nosotros somos digno ejemplo de seguir, porque nosotros somos el ejemplo a seguir. Así hoy en día las niñas, la primera generación, la segunda generación, la tercera y lo que venga, bienvenido, de verdad, y es agradecerle a los colegios y a las escuelas, a los clubes, a los formadores y a la Liga de Fútbol de Bogotá, que está mirando y está fortaleciendo, porque han hecho un esfuerzo grande para que las niñas sean lo más y tengan todas las garantías, porque de verdad a nosotros nos quedaban los uniformes grandes. Claro. Pero igual nosotros por jugar, por llevar el nombre de Bogotá siempre, porque yo casi como 8 o 10 años en la selección, y en el club 6 veces campeones nosotros, eso no es de la noche a la mañana, eso es un camino todos los días, dedicación, trabajo, disciplina, esa constancia, esa resiliencia que a uno lo criticaban a uno, pero más con más ganas llegaba a entrenar. Entonces eso es lo que nos deja. Y se me queda ya mi compañera. No, para nada, es que por el contrario, es que no se te queda nada. No se te queda nada, y por el contrario, de verdad, creo que la segunda pregunta que les hice ha sido completamente respondida, porque lo que es cierto es que si a la sociedad le hace falta un cambio en ese chip y en la mentalidad frente a la percepción de lo que significa las mujeres practicando el fútbol, y también a la industria, y también en todos los temas laborales, hay que generar unas nuevas oportunidades, y hay que mejorar el tema de la profesionalización para que en realidad lo sea, ¿no? A las que no les falta nada es a ustedes.
O sea, ustedes de verdad han abierto el camino y por eso insisto en darles las gracias, porque gracias a ustedes, a esas niñas que se están formando, no les falta ejemplo. Gracias por ser el camino, el ejemplo y las guías para esas mujeres que están ahí, cocinando esta mecha de pasión, este juego, esta exaltación de la vida a través de un deporte que por supuesto es nuestro y que nos lleva, así como recordábamos a Giselle Pelicot hace unos minutos, gracias a Manuela, a pensar en otras mujeres que muchas veces han dicho una frase que nos ponen encima, tal vez como un mote y un prejuicio, pero que es necesario repetir para que se entienda como una realidad en construcción, y es que no estamos locas. Así que se ha hecho la tarea y no han estado locas, y gracias por el esfuerzo. Así que bienvenida siempre a esta su casa, El Latido. ¿Va? Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por seguirlas a ellas y seguir a todas las mujeres que se encuentran prendadas de esta pasión del fútbol. Nosotros, ustedes y yo nos encontramos en la próxima ocasión en la que El Latido en Bogotá nos ponga en este tuk-tuk, tuk-tuk, tuk-tuk de la capital de los colombianos, que siempre vibra con pasión, con amor, con dicha y con deporte. En Bogotá, el fútbol no es solo un deporte, es un movimiento social, es una lucha por la equidad, una celebración de la diversidad y una fuente de inspiración para millones de personas. En este episodio de El Latido, hemos querido rendir homenaje a todas las mujeres que han hecho del fútbol femenino una realidad en nuestra ciudad. Porque cuando una mujer marca un gol, no solo celebra un triunfo personal, sino que inspira a toda una generación a soñar en grande. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.